En esta mañana vamos a traer un tema muy interesante y muy importante en nuestras vidas que nos va a hacer entender el porqué de muchas reacciones y de muchos comportamientos que a veces eh, podemos nosotros estar haciendo y que nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué contesté de esa manera? ¿Por qué tengo ese enojo, esa rabia? ¿Por qué amanecí hoy como si estuviera molesta, irritada? Y hay como una lucha en nuestro interior y a veces respondemos al esposo, a los hijos, cosas que después nos lamentamos y que no estaba en nuestro corazón decir, pero que bueno, sucedió ese impasse, ese enojo, esa ira, y no entendemos en el momento qué fue lo que pasó con nosotros. Y hay que saber que nosotros nos movemos en un mundo espiritual, que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros nos podemos imaginar, como dijo el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Nuestra lucha es espiritual, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero también tenemos que analizar y tener en cuenta que nosotros un día estuvimos en el mundo de las tinieblas y que hoy pertenecemos al mundo de la luz, el mundo del Señor Jesucristo, pero que también militamos en un cuerpo que ha sido de una raza caída por el primer Adán que cayó, pero que hoy tenemos un segundo Adán restaurado, un segundo Adán que es Dios que mora en nosotros. Entonces, para poder entender nuestro comportamiento, nuestro ser interior y poder ser más que vencedores, tenemos que conocer qué es lo que mora en mí, qué es lo que me hace que yo me ofenda, me irrite, me moleste con las demás personas que están a mi alrededor. Y qué es lo que yo necesito vencer todos los días. ¿Cuál es el enemigo que tengo que vencer? Porque a veces pensamos que nada más es Satanás. No, pero vamos a analizar a la luz de las palabras qué es lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras con respecto a cuál es el enemigo a vencer. De hecho, el apóstol Pablo, un hombre que pudo experimentar en su propia vida esa lucha espiritual, un hombre que cuando fue Saulo de Tarso vino con esa ira, con ese deseo de matar, con ese deseo de meter a la gente presa y con ese orgullo y esa prepotencia de este hombre, y cómo Dios, cuando él tiene un encuentro personal con Dios, cómo este hombre cambia y cómo este hombre es transformado por el poder de Dios y cómo se convierte en ese hombre que amaba más al Señor que su propia vida. Entonces vamos a ver que él está dando un consejo muy importante a uno de sus hijos espirituales, y que ese consejo hoy cobra ánimo tanto para tu vida y para mi vida. Entonces yo te invito a que abramos nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 16, solamente un versículo. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo venía diciéndole a Timoteo, si tú comienzas a leer desde el versículo 11 en adelante, le está diciendo 11, 12, 13, 14 y 15, dice que ninguno tenga en poco tu juventud,
Timoteo, sino que seas ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le está diciendo que no descuide el don que hay en ti, que fue puesto o mediante por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice a Timoteo, mira Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, él viene diciéndole una serie de consejos a Timoteo. Si nosotros vemos, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él está escribiendo esta carta, es una de las cartas que ya a finales, y él viene a aconsejar a su hijo espiritual Timoteo, diciéndole, mira, ten cuidado de ti mismo. Quiero que meditemos en este pedazo, en este versículo. Los padres constantemente aconsejan a sus hijos que tengan cuidado de sus compañeros, compañeras, tanto de estudios como de trabajo, vecinos, ¿verdad? Y el papá y la mamá siempre nos están diciendo, mira con quién estás andando, mira esa persona no me gusta, mira, ten cuidado, con quién estás relacionando, mira ese novio que tienes o esa novia que tienes que tener mucho cuidado de ella. Y siempre, ¿verdad?, está el consejo del papá y de la mamá hacia nuestras vidas. Y cuando tenemos una amistad o queremos algún hermano o una hermana, le aconsejamos también, mira, cuídate de esa persona, cuídate de ese hermanito o de ese vecino, yo la conozco, tienes que tener mucho cuidado con ella. Y constantemente, ¿verdad?, estamos mostrando a esa persona que amamos, a ese amigo, a esa amiga, a ese hermano en Cristo, a ese compañero, que se cuide de personas que le pueden hacer daño. Pero en este caso, el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, cuídate de los vecinos, de los amigos que viven ahí contigo, cuídate de las personas que están en el ministerio que te pueden hacer daño, cuídate de con aquellas personas que acostumbras a salir. Él no le está diciendo eso, sino que el apóstol Pablo le está diciendo algo que de seguro Timoteo nunca le había dicho en su vida. Pienso que su mamá y su abuela, que fueron los que estuvieron enseñándole también allí la palabra a este hombre y hablándole de la fe, tuvieron que haberle aconsejado, cuídate de X o Y persona. Pero aquí Pablo le está diciendo algo diferente. Le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Pablo utiliza esa expresión y le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo? Bueno, estaba hablando un hombre de experiencia. Le estaba hablando un hombre que había tenido que cuidarse a sí mismo para mantenerse con firmeza y para mantenerse en el nivel espiritual en el cual él llegó hasta los últimos días de su vida. Pero esta mañana podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es cuidarnos a nosotros mismos? Bueno, cuidarnos a nosotros mismos es renunciar a nuestro yo. Cuando nuestro yo está entronado, es lo que él dice, maneja y controla nuestra voluntad y prima mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Es lo que yo creo, es lo que yo piense, es lo que yo digo y no lo que dice el Señor en su santa y bendita palabra. Entonces, cuidarme a mí mismo es matar, es crucificar ese yo, quitar al yo y colocar a Cristo
en el centro de mi corazón. Es tomar dominio propio sobre mi yo, sobre mi ego, bendito sea el nombre del Señor, para poder tener una vida de triunfo. Cuidarme a mí misma es cuidar, y valga la redundancia, las palabras que salen de mi boca. Porque cuando yo lanzo la palabra, yo me enlazo con ellas. Ten cuidado de mí mismo es cuidar mis acciones. Saber que lo que yo voy a hacer, que la decisión que yo voy a tomar repercute para bien o para mal. Y que cada decisión tiene una consecuencia. ¿Y por qué tengo que cuidarme a mí mismo? Porque cuando yo me cuido a mí misma, es para el beneficio mío y también para el beneficio de los que me rodean, para el beneficio de mi familia, para el beneficio de mis seres queridos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti, y creo que le dijo esa palabra, ten cuidado de ti, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. Nosotros tenemos que cuidarnos. La ciencia médica ha demostrado que la gran mayoría de las enfermedades del ser humano es porque tenemos descuidos en la salud. Nos descuidamos especialmente al comer, el no tener una vida sana, el no comer sanamente, el no dormir temprano, tener una dieta adecuada, el no poder hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos descuidamos. Cuando las personas comienzan a tomar licor, a consumir droga, a fumar, a hacer cosas indebidas, eso es descuidar nuestra vida y no es cuidarnos a nosotros mismos. Cuando yo me estoy cuidando a sí mismo, estoy cuidando lo que Dios me ha entregado, lo que Dios me ha dado. Cuando yo valoro lo que Dios me ha dado, valoro mi familia, valoro mi matrimonio, valoro mi casa, valoro mis hijos, valoro todo lo que Dios me ha dado. Eso es también cuidarse a nosotros mismos. Y el Señor quiere que nosotros persistamos en cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, hay una pregunta aquí. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué dijo esto? Porque ¿quién es el enemigo de nuestras almas? ¿O quién es nuestro enemigo? Sabemos que es Satanás, uno de ellos. Pero nuestro peor enemigo no es Satanás, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que podemos hacernos el daño más grande en nuestras vidas. ¿Quién es el que me puede hacer caer? Yo misma me puedo hacer caer. ¿Quién es el que me puede llevar al fracaso más grande de mi vida? Yo misma. Entonces, viéndolo de esa manera, el apóstol Pablo está enseñando de que nuestro interior, allí en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, 19, dice, Romanos dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien que Él quiere, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo
hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, para explicar de una forma general, el hermano Pablo está hablando aquí de dos fuerzas o de dos personas que habitan o que moran con el ser humano. Está el viejo hombre, que es según Adán, la raza caída, que batalla contra el espíritu, contra el hombre espiritual. El viejo hombre, que es mi carne, es la que quiere que yo peque, que yo adultere, que yo mienta, que yo engañe, que yo haga lo malo y que yo desobedezca las cosas de Dios. Pero en mi interior está el nuevo hombre regenerado según Cristo, que es el que desea, el que quiere que yo le busque, que yo le sirva, que yo le adore, que yo ore, que yo estudie la palabra. Y hay una lucha y una guerra interior. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, hay ese enemigo que está dentro de mí, a ese enemigo es que yo tengo que combatirlo dentro de mí. Y ese enemigo está allí y tengo que dominar ese enemigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último. Porque mi enemigo no es el que está afuera. No es el que está en la parte externa. Es el que está dentro de mí. Que quiere que yo haga lo malo. El que quiere que yo ceda a la tentación. Él está allí. Nosotros nos convertimos al Evangelio, nos bautizamos, oramos, estudiamos la palabra, pero el enemigo no se ha muerto. Ese enemigo que está dentro de mí tiene que morir todos los días de mi vida. Tengo que llevarlo al Calvario todos los días, mañana, tarde y noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese enemigo que llama el apóstol Pablo el viejo hombre. Tenemos que vencerlo todos los días de nuestras vidas. La victoria del apóstol Pablo estaba en el secreto de que él lo crucificaba todos los días. Él batallaba todos los días. Él no daba ocasión para la carne. Él no alimentaba los deseos de la carne. Él moría todos los días por Cristo. Él llegó a un momento espiritual que el apóstol Pablo pudo decir allí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No le interesaban las cosas tanto de este mundo. No le interesaban las riquezas, los bienes materiales. Él lo que deseaba era predicar a Cristo y a Cristo resucitado, llevar a las demás personas al conocimiento de la palabra del Señor. Él vivía en el Espíritu. Él luchaba contra ese hombre interior. Él luchaba contra ese viejo hombre que se quería levantar, pero él lo crucificaba diariamente. Hermanos, nosotros no podemos tener vidas de victoria si nosotros no crucificamos nuestra carne. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de rodillas. Lo hacemos todos los días buscando la presencia del Señor para que el hombre espiritual vaya creciendo y el hombre carnal vaya disminuyendo. Porque Pablo nos está diciendo que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Y para poderlo vencer, hermanos, tenemos que vencerlo con una vida de oración. Porque literalmente todo cristiano tenemos esta lucha.
Tenemos que ayunar, usar las armas espirituales cada día para poder vencer a nuestro enemigo que mora dentro de nosotros. Quien puede hacernos caer, quien puede hacernos tropezar, quien puede hacernos dudar, somos nosotros mismos. Mi peor enemigo soy yo misma, según las Sagradas Escrituras. Quisiera que viéramos rápidamente 3 hombres que las Sagradas Escrituras hablan de ellos como hombres que llegaron a ser reyes, hombres que Dios les dio cargos y por no cuidar su vida espiritual, por no cuidarse a sí mismo y darle rienda a su carácter, darle rienda a todos los deseos de su carne, fracasaron y sus vidas perdieron todo lo que Dios les había entregado. Uno de ellos es Sansón. Sansón, todos conocemos la historia de este hombre. Fue un hombre que tenía una fuerza tremenda, sobrenatural, una fuerza que se le ha constituido o se le ha dicho que es el hombre más fuerte, se puede decir, sobre la faz de la tierra, pero que por no cuidarse a sí mismo terminó de una manera terrible, por darle lugar a la carne, podemos decir en esta mañana. Este hombre, Sansón, se enamora de una filistea. Yo quisiera leer unos versículos para que tengamos más que todo una idea bien clara de lo que le pasó a Sansón. Vamos al al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16. Dice: aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y si leemos el 19, y ella hizo que él se durmiera sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dios le había dado a este hombre una fuerza sobrenatural y Dios le había dado propósitos en su vida, y por no tener cuidado de sí mismo, terminó siendo ciego, terminó debilitado, terminó perdiendo las fuerzas. Y quiero decirte que Sansón no perdió sus fuerzas, no perdió sus ojos por Dalila ni por los filisteos, por sí mismo. Su peor enemigo era Sansón mismo. No se cuidó. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, le está diciendo: ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con tus acciones, ten cuidado mira cómo actúas y cómo estás haciendo las cosas. Sansón actuó deliberadamente. A Sansón se cerró a querer escuchar el consejo de sus padres y hizo conforme a su yo y conforme a su deseo. Pero también encontramos a un hombre que Dios le da el privilegio de ser el primer rey de Israel, y le da el privilegio de que este hombre sea el rey
y lo levanta grandemente cuando él se consideraba que era poca cosa. Y Dios le engrandece y lo pone en gracia. Y mira lo que le sucede al rey Saúl en en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo esto. Pablo le tuvo que decir a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Hermanos, porque nosotros cuando no nos cuidamos, hacemos como Saúl, y actuamos locamente. Actuar locamente, hermano, es entorpecer el plan, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y en un momento, en un día, en un instante, podemos destruir, podemos dañar todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios escogió a este hombre para que fuera rey de Israel y ni siquiera pudo terminar su reinado porque actuó con necedad, actuó locamente, no se fijó en sus acciones, en sus actitudes, no estuvo pendiente. Cuando no tenemos cuidado de nosotros mismos, no estamos pendientes a la voz de Dios, no estamos pendientes a los mandamientos de Dios, no nos estamos cuidando a lo que Dios ha establecido para nosotros en las Sagradas Escrituras. Y este hombre actúa a la ligera, actúa, y Samuel le dijo: has actuado locamente, y por esa reacción de este hombre pierde su reinado. Y no pierde no solamente su reinado, sino que cuando yo me cuido, cuando yo tengo cuidado de mí misma, también estoy cuidando lo que me rodea, lo decía al principio. Y como él no se cuidó a sí mismo, sino que actuó de una manera con locura, como lo dice la Escritura, perdió su reinado, perdió que su hijo fuera el rey de Israel, que su descendencia ocupara el reinado de Israel, perdió su nombre, perdió todo y aún su vida. ¿Por qué? Porque no se cuidó. Mire lo importante que es tener cuidado de nosotros mismos. Ahora la pregunta: ¿Saúl perdió su reinado por el gigante Goliat? ¿Saúl perdió su reinado por los filisteos? No, lo perdió por sí mismo. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, hermano, la importancia de lo que le está aconsejando el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Estamos teniendo cuidado de nosotros mismos? ¿Estamos teniendo cuidado al hablar, al actuar, al elegir? ¿Estamos siendo cuidadosos en poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque Pablo no solamente le dijo: ten cuidado de ti mismo, sino de la doctrina. Y la doctrina es la palabra del Señor. Tener cuidado de que la palabra del Señor yo la estoy aplicando a mi vida como Dios lo está mandando a hacer, y no solamente estoy haciendo oidor olvidadizo de la palabra. Y otro hombre que fracasó por no tener cuidado de sí mismo fue Salomón. Fíjate que la Escritura habla de Salomón como el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, sobre este mundo.
Un hombre que Dios le dio, él le pidió sabiduría y Dios le dio una sabiduría especial a este hombre. Y le dio honra, le dio riqueza, le dio gloria, le dio todo lo que su corazón anhelaba y aún lo que no había pedido. Pero por no cuidarse a sí mismo y por no cuidarse de las personas que lo rodeaban, descuidó su vida espiritual, descuidó su manera de actuar. Y el hombre que había tenido una experiencia con Dios, porque Dios le había aparecido y había hablado con el Señor, terminó dejando que las mujeres que tenía inclinaran su corazón a adorar estatuas, a adorar dioses, a la idolatría. Impresionante, cuando yo me descuido espiritualmente, puedo terminar haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y después de conocer al Dios de Israel, al Dios de su padre, termina adorando imágenes, postrándose ante los ídolos. ¡Qué vergüenza! Esto sí es caer bajamente por no cuidarse a sí mismo. Entonces creo que Dios en esta mañana nos está enseñando qué importante es que yo me cuide a sí mismo. En este camino del ministerio, nosotros hemos visto gente que comenzó en los caminos del Señor, gente que Dios la usaba poderosamente y que por dejarse llevar de la fama, del reconocimiento, de las invitaciones, del cumplimiento de tantas agendas, llegaron a descuidarse a sí mismos. Y hoy en día son personas que han caído, son personas que no están en los caminos del Señor. Y no fue nada de lo que ellos pueden decir, fue porque Julano o Sutano se levantaron contra mí. No, es porque no tuvieron cuidado de sí mismos. Esto es un llamado tremendo que el Señor nos hace en este día a todos nosotros los cristianos. Pero también quiero mirar algo maravilloso de hombres que se cuidaron a sí mismos, hombres que mantuvieron esa fe en el Señor, que ni aún en medio de la persecución, que ni aún en medio de todo lo que la gente se levantó para ir en contra de su llamado, ellos se mantuvieron firmes hasta el último día de sus vidas. Y podemos hablar en esta mañana de un personaje tan lindo de la palabra del Señor, que es Esteban. Y Esteban lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando este hombre estaba siendo apedreado, cuando este hombre lo estaban matando allí, se mantuvo, él se había cuidado a sí mismo, había guardado la doctrina, había guardado en su corazón toda esa experiencia con el Señor. Y cuando él está a punto de morir, cuando él ve que todo mundo, esa gente que le cayó con esas piedras, él dijo algo maravilloso y dijo en el versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, cuidarnos a nosotros mismos es mantener la fe puesta en el Hijo de Dios. Es mantener la fe puesta en las Sagradas Escrituras. Es mantenernos firmes en contra de todo aquello que se levanta
en nuestras vidas, es mantenernos firmes en medio de la persecución, es no negar el nombre de Jesucristo aún en el momento en que quieran venir a matarnos. Alabado sea el Señor. Este hombre se mantuvo firme, este hombre había crucificado su yo, había luchado diariamente con ese viejo hombre que se quería levantar. Esteban lo llevaba a ser crucificado todos los días de nuestras vidas. Hermano, a nosotros se nos levanta el viejo hombre todos los días de nuestras vidas, porque Él se va a levantar todos los días y tenemos que someterlo. El hombre, el hombre viejo que mora en nosotros, que no se ha muerto, sino que deja de existir cuando ya estemos en la presencia del Señor, no hay que alimentarlo, no hay que proveer para la carne, sino para el espíritu. ¿Y cómo yo hago que el hombre viejo cada día pueda someterse? Cuando yo mantengo una vida de relación con mi Dios, cuando mi vida espiritual cada día va en aumento, cuando yo estoy en los asuntos de nuestro Padre Celestial, cuando lo alabo, cuando le busco, cuando leo la palabra, yo voy creciendo espiritualmente. Mi hombre espiritual va creciendo y se va alimentando y se va llenando del conocimiento de la palabra del Señor. Y el hombre viejo va menguando. El hermano Juan el Bautista dijo, es que yo menguo para que Él crezca. Cuando estamos en la presencia del Señor todos los días y buscándole, hermanos, nuestro hombre espiritual va arriba, queriendo la presencia del Señor y buscándolo todos los días. Otro hombre que vemos que es de grande ejemplo para nuestras vidas es nuestro amado hermano Pablo. Nuestro amado hermano Pablo, que tuvo esa oportunidad de darle ese consejo sabio a su hijo espiritual Timoteo, tuvo que decirle, mira, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. La doctrina no solamente se vigila, la palabra no solamente se vigila mirándola, que se explique o que se enseñe, sino lo más importante de la doctrina es el poderla aplicar y vivirla en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, que era un hombre que tenía esa experiencia, el haber sido un perseguidor de la iglesia y el poder ahora ser un apóstol llamado hacia los gentiles, tenía toda una experiencia con Dios, tenía un conocimiento, Dios le había preparado, Dios le había dado grandes revelaciones y de hecho tenía un aguijón en su carne que cuando él dijo que se lo quitara, Dios le dijo que no, para que no se engrandeciera, para que no pudiera tener vanagloria. Este hombre pudo llegar al final de sus días. Cuando nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos y estamos vigilantes y estamos pendientes en todo lo que actuamos, en todo lo que decimos y examinamos nuestro ser interior, hermano, tenemos vida de victoria. Somos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de finalizar hasta el último día de nuestras vidas. Y miremos acá la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Él habla de la pelea, esa pelea constante entre la carne y el espíritu y todo aquello que se le levantó durante su ministerio. He acabado la carrera, ya estaba para irse de este mundo. He guardado la fe, porque para yo poder vencer y para yo poder
practicar y aplicar la doctrina del Señor Jesucristo. Y para tener cuidado de mí mismo, tengo que tener fe en el Señor Jesucristo. Tenemos fe de que Él es nuestro Salvador. Tenemos fe de que Él es nuestro Redentor. Tenemos fe que viene por segunda vez, pero a veces no tenemos fe para creer de que Cristo ha cambiado nuestras vidas y que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Y que ya podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en nosotros. Tenemos que tener esa fe certera de que el Cristo de la gloria ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Y eso no tiene que creerlo los demás, sino tú mismo, de que Dios ha hecho una obra poderosa. Y saber que comenzó la buena obra en nuestras vidas, la terminará hasta el día de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, vamos a poder salvar a los que están a nuestro alrededor.